¿Recuerdas aquellas tardes de sábado cuando toda la familia se reunía frente al televisor para reírse juntos? ¿Recuerdas ese saludo que se escuchaba cada semana como un abrazo cálido desde la pantalla? Para millones de venezolanos, dominicanos, colombianos y personas en más de 34 países alrededor del mundo, esa frase significaba que comenzaba algo especial. Algo que unía a las familias. Algo que hacía reír sin ofender, entretener sin degradar, y llegar al corazón de la gente de una manera que muy pocos artistas logran en toda una vida. Ese hombre detrás de esa frase era Miguel Ángel Landa. Y su historia es una de las más extraordinarias, más dolorosas y más inspiradoras que ha dado el espectáculo latinoamericano en toda su historia. Hoy vamos a contar toda su historia. Sin filtros. Con respeto y con la honestidad que un hombre como él merece. Pero antes de continuar, si eres nuevo por aquí, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Dale like a este video para que más personas conozcan esta historia. Suscríbete al canal, es gratis y nos ayuda muchísimo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video como este. Empecemos. Hay historias que van mucho más allá de las cámaras, más allá de las luces del estudio, más allá de los aplausos del público. Historias que nacen en la pobreza, que se forjan en el dolor y que terminan convirtiéndose en leyenda. La historia de Miguel Ángel Landa es exactamente esa clase de historia. Un hombre que comenzó vendiendo avena en las calles de Caracas y terminó haciendo reír a decenas de millones de personas en más de 34 países. Un hombre que perdió a su madre siendo un niño, que enfrentó el rechazo de la industria del espectáculo, que batalló contra una enfermedad mortal y que, a pesar de todo, nunca dejó de decir con el corazón en la mano: amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Pero hoy, querido espectador, la historia que vamos a contar no es solamente la del éxito. Es también la del dolor. La de la traición. La de la enfermedad que sacudió a toda Venezuela cuando se supo que el gran maestro de la comedia luchaba en silencio contra un cáncer agresivo que amenazaba con arrebatarle la vida. Y es, sobre todo, la historia de un legado que ninguna cancelación, ningún pleito legal, ni ninguna enfermedad puede borrar jamás. Bienvenidos a este recorrido por la vida extraordinaria de Miguel Ángel Landa. Si eres venezolano, si creciste viendo Bienvenidos con tu familia los fines de semana, si alguna vez repetiste sus chistes en la escuela o en el trabajo, este video es para ti. Y si no lo conocías, prepárate, porque estás a punto de descubrir a uno de los artistas más genuinos y completos que ha dado América Latina en toda su historia televisiva. Corría el año 1936 cuando Caracas, esa ciudad que ya comenzaba a crecer con el primer auge petrolero, recibió entre sus calles al niño que décadas después se convertiría en el rey de la comedia venezolana. Miguel Ángel González, ese era su nombre de nacimiento, llegó al mundo en un hogar humilde del barrio La Pastora, uno de esos barrios de Caracas con calles empedradas, casas de bahareque y una comunidad que se conocía de esquina en esquina. Su madre, María Luisa Landa, era una mujer de constitución robusta, llena de vitalidad y trabajo. Para sostener a su familia, ella y el pequeño Miguel Ángel recorrían las calles de La Pastora vendiendo avena. No era un juego, no era una actividad extracurricular, era la supervivencia. El niño aprendió desde muy temprano que la vida exigía esfuerzo, que el dinero no llegaba solo y que la dignidad se mantenía con el trabajo honesto, sin importar cuán humilde fuera ese trabajo. Pero la pobreza no era el único obstáculo que el destino le había puesto al pequeño Miguel Ángel. Desde niño sufría de tartamudez, esa dificultad para hablar con fluidez que en los ambientes escolares suele convertirse en fuente de burlas crueles. Sus compañeros se reían de él cuando intentaba expresarse. Cada vez que quería contar algo, cada vez que quería responder una pregunta en clase, las palabras se atascaban, tropezaban, y las carcajadas de los otros niños llenaban el salón. Para cualquier otro, aquel tormento habría podido romperlo. Para Miguel Ángel, paradójicamente, sería la semilla de su gran arte: aprender a comunicarse de maneras distintas, a construir conexiones emocionales más allá de las palabras perfectas. Además de la tartamudez, el niño padecía asma, una enfermedad respiratoria que en aquella época y en aquellas condiciones de vida era especialmente difícil de manejar. Sin embargo, el pequeño Miguel Ángel descubrió algo extraordinario. Cuando iba al cine, cuando se sentaba en la oscuridad de aquellas salas y se perdía en las imágenes de la pantalla, su asma mejoraba. Era como si el arte lo sanara desde adentro. Era como si las películas, con su magia y sus mundos inventados, le abrieran los pulmones y le permitieran respirar libremente. Esa experiencia infantil marcaría para siempre su relación con el arte, no como un lujo, sino como una medicina del alma.
Pero el golpe más duro estaba por llegar. Y llegaría de la manera más brutal que puede imaginarse para un niño de 9 años. Un día, al abrir la puerta del cuarto de su madre, Miguel Ángel encontró una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. María Luisa Landa, aquella mujer corpulenta y vital que él conocía, ya no era reconocible. El cáncer la había consumido. Lo que vio ante sus ojos era apenas un esqueleto cubierto de piel, una sombra de la mujer fuerte que había sido. Ese fue el último recuerdo que Miguel Ángel tendría de su madre con vida. Con apenas 9 años, Miguel Ángel González quedó huérfano de madre. El dolor fue tan profundo, tan absoluto, que el niño tomó una decisión que habla de la dimensión de su amor y de la profundidad de su herida. Cambió su apellido. De González pasó a llamarse Landa, tomando el apellido materno como un acto de honra permanente a la memoria de esa mujer que le había dado la vida y que se le había arrebatado demasiado pronto el cáncer. Sin saberlo, ese niño de la pastora estaba forjando el nombre con el que un día toda Venezuela y buena parte del continente lo conocería: Miguel Ángel Landa. La pérdida de la madre fue, sin duda, la herida más profunda de su vida. Y es imposible no ver en ella el hilo conductor de muchas de las elecciones que haría después: el humor como escudo y como medicina, la búsqueda de conexión con el público como forma de no estar solo, y la necesidad de decirle al mundo, semana a semana desde una pantalla de televisión, que todos eran bienvenidos. Que nadie estaba solo. El joven Miguel Ángel creció con esa herida y con ese fuego. La vocación artística, alimentada por aquellas tardes de cine en las que el asma cedía ante la magia de la pantalla, no tardó en convertirse en una vocación seria y decidida. Cuando llegó el momento de formarse como actor, no le bastó con las academias venezolanas, aunque también las frecuentó con dedicación. El joven Landa apuntó más alto. Cruzó el Atlántico y llegó hasta Roma, la ciudad eterna, donde se formó en la célebre Silvio D'Amico, una de las escuelas de teatro más prestigiosas de Europa. Imaginemos al joven caraqueño del barrio La Pastora, el que había vendido avena con su madre, el que tartamudeaba mientras sus compañeros se reían, caminando por las calles de Roma y estudiando el arte dramático en una de sus más ilustres academias. Era una historia de superación extraordinaria, pero él aún no lo sabía. Él simplemente seguía avanzando, como siempre lo había hecho. La formación en Italia lo dotó de herramientas técnicas que pocas escuelas latinoamericanas podían ofrecer en aquella época. Aprendió a construir personajes desde adentro, a entender la psicología del ser humano como base de cualquier interpretación, a dominar el cuerpo y la voz como instrumentos al servicio de la emoción. Estudió teatro clásico, comedia del arte, técnicas de improvisación y construcción de personajes cómicos. Cada una de esas lecciones se quedaría con él para siempre. Pero la vida no es una historia de ascenso lineal. Cuando Landa regresó a Venezuela a principios de los años 60, la realidad lo recibió con una bofetada. La industria televisiva del país no lo quería. No por falta de talento, sino por algo mucho más superficial y cruel: su físico. No tienes físico de galán, le dijeron. Eres muy feo para la televisión. En una industria que valoraba la apariencia por encima de todo, Miguel Ángel Landa no encajaba en el molde. No era alto, no era de facciones convencionales, no tenía el aspecto de los protagonistas de telenovelas que entonces dominaban las pantallas venezolanas. Otro habría claudicado. Otro habría guardado sus sueños en un cajón y buscado un oficio más seguro. Pero Miguel Ángel Landa no era otro. Porque él tenía algo que los galanes convencionales no tenían, algo que ningún físico privilegiado puede compensar si no está presente: autenticidad. Una autenticidad que venía del niño que había perdido a su madre demasiado pronto, del joven que había estudiado el alma humana en los teatros de Roma, del hombre que sabía lo que significaba luchar desde abajo y seguir adelante. Sean todas y todos bienvenidos. Con esa frase, simple y cálida como un abrazo, Miguel Ángel Landa abría cada episodio de lo que se convertiría en el programa de comedia más longevo y más querido de la historia de la televisión venezolana. Pero antes de llegar a ese momento, hubo un capítulo personal que también merece ser contado, porque la historia de Bienvenidos no comenzó en un estudio de televisión. Comenzó en el corazón de un amor. En 1964, Miguel Ángel Landa conoció a Mirla Castellanos, una mujer que sería descrita por todos los que la conocieron como la primerísima, la compañera ideal, la mitad artística y emocional del hombre que llegaría a ser el primer actor de Venezuela. Se casaron y juntos crearon en 1971 el programa Él y Ella, un show innovador para su época que mezclaba el humor con la música, que apostaba por una comedia de pareja sin trucos baratos ni humor fácil. Durante 5 años,
Landa y Castellanos fueron la pareja dorada de la televisión venezolana, una dupla que el público amaba ver juntos en pantalla porque la química entre ellos era genuina, porque era real. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, lo que funciona en la pantalla no siempre resiste los embates de la realidad. En 1976, el matrimonio llegó a su fin. El divorcio no solo disolvió la unión personal entre ambos, sino que también puso fin al programa Él y Ella. Para Landa, fue un momento de quiebre, pero también de reinvención. Porque los grandes artistas no se rinden cuando caen, se levantan, miran hacia adelante y buscan la manera de seguir creando. Y así fue como, 6 años después, en 1982, Miguel Ángel Landa llegó a las puertas de Venevisión, el canal más poderoso de Venezuela, con una idea bajo el brazo. Una idea que en el papel podía parecer sencilla, pero que en su concepción era revolucionaria para la televisión latinoamericana de la época. La propuesta de Landa a Venevisión era la siguiente: un show de comedia familiar basado en sketches, sin política, sin contenido para adultos, apto para ser visto por toda la familia reunida frente al televisor. Música, humor, personajes entrañables, situaciones cotidianas con las que cualquier espectador pudiera identificarse. Nada más y nada menos. En un panorama televisivo dominado por telenovelas y noticieros, la apuesta de Landa era audaz. Venevisión aceptó. Y así nació Bienvenidos, un programa en el que Miguel Ángel Landa no era simplemente el presentador o el actor principal. Era el creador, el escritor, el productor y el alma. Cada chiste, cada personaje, cada situación cómica había pasado por su mente y por su pluma. Era un hombre orquesta del entretenimiento, y esa dedicación total al proyecto se notaba en cada segundo de cada episodio. Semana a semana, el público venezolano se reunía frente al televisor para ver al maestro Landa abrir el programa con su inconfundible saludo: sean todas y todos bienvenidos. Y lo que venía después era una cascada de situaciones cómicas protagonizadas por una galería de personajes que se volvieron tan queridos como los miembros de la propia familia. Estaba el loco Hugo, ese seductor torpe y fanfarrón que nunca lograba conquistar a la mujer que quería y cuyas meteduras de pata eran fuente inagotable de carcajadas. Estaba don Manolo, el ingenuo entrañable que siempre terminaba enredado en situaciones de las que no podía salir. Estaba Rosa, la hermosa que despertaba las pasiones de todos. Estaba Enrico, el tímido que sufría en silencio. Y estaban decenas de otros personajes secundarios que aparecían y desaparecían según lo requería la historia. Pero, Bienvenidos, no era solo un desfile de personajes divertidos. Era mucho más que eso. Con inteligencia y con sensibilidad, Landa usaba el humor para abordar temas sociales reales: la xenofobia, la discriminación, las complejidades de las relaciones de pareja, las diferencias de clase, los conflictos generacionales. Lo hacía sin panfleto, sin discurso, sin el dedo levantado de quien cree tener la razón. Lo hacía con humor, con ternura, con la convicción de que la risa puede abrir las puertas del corazón donde los sermones solo encuentran paredes cerradas. Hay traiciones que duelen en el orgullo. Hay traiciones que duelen en el bolsillo. Y hay traiciones que duelen en el alma, porque atacan lo más íntimo que un artista tiene: su obra, sus creaciones, los personajes que nacieron de su imaginación y que él crió durante años como si fueran hijos. Miguel Ángel Landa sufrió los 3 tipos de traición casi al mismo tiempo. Y lo sufrió en el momento más vulnerable de su vida. Para entender lo que ocurrió, hay que retroceder un poco en el tiempo y comprender la naturaleza de la relación entre Landa y Venevisión. Durante 18 años, esa relación había sido, al menos en apariencia, mutuamente beneficiosa. El canal ponía los recursos, la plataforma, la distribución. Landa ponía el talento, la creatividad, la energía y el trabajo. Bienvenidos era el programa más visto de su franja horaria durante la mayor parte de su emisión. Era un negocio redondo para todos. Pero las relaciones entre artistas y empresas de comunicación son, por naturaleza, asimétricas. El artista pone el alma. La empresa tiene el poder. Y cuando los intereses divergen, cuando las personalidades chocan o cuando las ambiciones de uno y otro lado van en direcciones distintas, la empresa suele ganar. No necesariamente porque tenga razón, sino porque tiene los abogados, los contratos y la maquinaria institucional de su lado. Los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron a hacerse evidentes alrededor del año 2000. Según el propio Landa relataría en entrevistas posteriores, comenzaron a generarse una serie de roces con la directiva del canal. Cambios en los horarios sin consulta,
decisiones sobre el elenco que se tomaban sin su participación, interferencias en el proceso creativo de un programa que él había construido desde cero y que durante 18 años había dirigido con total autonomía. Para un hombre como Landa, que era no solo el presentador sino también el creador, el escritor y el productor del show, esas intromisiones eran algo más que molestias profesionales. Eran una negación de su autoridad artística. En el centro de esos conflictos aparecía con frecuencia un nombre: Joaquín Riviera, el productor estrella del canal en aquel periodo. Según Landa, Riviera había comenzado a ejercer una influencia creciente sobre el programa, tomando decisiones que correspondían al creador del show sin consultar con él. Y entre esas decisiones, había una que resultó particularmente hiriente. Riviera habría comenzado a despedir actores del elenco histórico de Bienvenidos, sin dar explicaciones, sin el menor respeto por el equipo que Landa había construido durante casi 2 décadas. Para Landa, aquellos actores no eran simplemente empleados. Eran compañeros, amigos, cómplices creativos con quienes había compartido el estudio semana a semana durante años. Verlos salir por la puerta por decisión de un tercero, sin agradecimiento ni reconocimiento, era una ofensa que iba mucho más allá de lo laboral. Las tensiones fueron escalando a lo largo del año 2000 y los primeros meses de 2001. Oficialmente, Venevisión argumentó que la razón para no renovar el contrato del programa eran el desgaste natural después de 18 años en antena y la creciente competencia en la franja horaria. Era un argumento que, visto desde fuera, podía parecer razonable. Los programas envejecen, las audiencias cambian, los gustos evolucionan. Pero Landa rechazaba esa versión de plano. En múltiples declaraciones públicas, afirmó que Bienvenidos aún gozaba de excelentes niveles de sintonía en el momento de su cancelación, que el público seguía respondiendo al programa con el mismo entusiasmo de siempre, y que la verdadera razón de la decisión no era ningún desgaste de audiencia sino las desavenencias personales con Riviera. Un conflicto entre dos visiones, entre dos egos, entre la autonomía creativa del artista y el control institucional de la empresa. En septiembre de 2001, después de 17 temporadas al aire, Venevisión le comunicó formalmente a Landa que no habría renovación del contrato. El programa Bienvenidos llegaba a su fin. Landa, indignado, exigió respeto para su trabajo y una explicación clara. El altercado fue intenso. Las palabras fueron duras. Y cuando el polvo se asentó, quedó en pie una decisión que Landa consideró no solo injusta sino directamente humillante. El canal ordenó que no hubiera episodio de despedida. No habría capítulo final en el que Landa y su elenco pudieran agradecerle al público 17 años de compañía y de risas compartidas. No habría discurso emotivo. No habría última vez que Miguel Ángel Landa se pusiera frente a la cámara y dijera, con la voz tomada por la emoción: hagan bien y no miren a quién. Las cámaras se apagarían simplemente. El último episodio sería como cualquier otro, y el público no sabría que era el último hasta que, la semana siguiente, Bienvenidos ya no estuviera en la programación. Es difícil imaginar una crueldad mayor hacia un artista que ha dedicado casi 2 décadas de su vida a construir algo. No poder despedirse del público que lo había acompañado durante todo ese tiempo. No poder cerrar el ciclo con dignidad. Quedar en silencio forzado, como si nada de lo que había ocurrido durante 17 años mereciera un punto final decente. Para Landa, aquel silencio impuesto fue una herida que no cicatrizaría nunca del todo. Pero si la cancelación del programa había sido dolorosa, lo que vino después fue devastador. Porque mientras Landa procesaba el golpe de haber perdido su programa, descubrió que había perdido algo mucho más íntimo y más valioso: los personajes que él mismo había creado. Así es. El Loco Hugo, Don Manolo, Rosa, Enrico y los demás personajes icónicos de Bienvenidos ya no le pertenecían. No podía usarlos fuera del canal, no podía llevarlos a otro proyecto, no podía hacer giras con ellos, no podía construir sobre ellos ningún trabajo futuro. Y la razón era simple y despiadada. Sin el conocimiento de Landa, sin su consentimiento y sin informarle de ello, la empresa matriz de Venevisión, Cisneros Media, había registrado los derechos de esos personajes a su nombre. Era una de las traiciones más calculadas que podía sufrir un creador. Porque los personajes son, para un artista de la comedia, lo más cercano que tiene a un legado tangible. Son las creaciones en las que ha volcado su imaginación, su sentido del humor, su observación de la naturaleza humana. Son los hijos artísticos, como el propio Landa los llamaría años después. Y descubrir que esos hijos habían sido registrados a nombre de otra persona,
que le habían sido arrebatados con la fría precisión de un trámite legal, fue un golpe del que tardaría años en recuperarse. Existen momentos en los que la vida concentra en un solo punto toda su crueldad posible. Momentos en los que el destino parece empeñado en probar hasta qué punto un ser humano puede resistir. Para Miguel Ángel Landa, finales del año 2001 fue uno de esos momentos. Mientras lidiaba con la cancelación de su programa, con la pérdida de sus personajes, con las batallas legales y con el dolor de no haber podido despedirse de su público, recibió una noticia que lo sacudió hasta los cimientos de su existencia. Los médicos le diagnosticaron un cáncer de estómago agresivo. Hay algo particularmente cruel en ese diagnóstico para un hombre como Landa. Su madre había muerto de cáncer cuando él tenía 9 años. Esa imagen de María Luisa Landa consumida por la enfermedad, convertida en sombra de lo que había sido, era el recuerdo más oscuro y más persistente de toda su vida. Y ahora, décadas después, la misma enfermedad que había arrebatado a su madre llegaba a tocar su propia puerta. No sabemos con exactitud lo que pensó Landa cuando recibió ese diagnóstico. No sabemos si sintió miedo, si sintió rabia, si pensó en su madre o si simplemente se concentró en lo que había aprendido a hacer toda su vida: avanzar. Lo que sí sabemos es lo que hizo. Y lo que hizo fue someterse al tratamiento con la misma determinación silenciosa con la que había enfrentado todos los obstáculos anteriores de su vida. Discretamente, sin alardes, sin comunicados de prensa, sin convertir su enfermedad en noticia de espectáculos, Miguel Ángel Landa comenzó los tratamientos contra el cáncer. Durante meses se ausentó del ojo público. Los que lo buscaban encontraban silencio. Los que preguntaban por él recibían respuestas evasivas. El hombre que había llenado estudios de televisión durante casi 2 décadas y teatros en 25 países vivía ahora en la intimidad forzada de los hospitales y las consultas médicas. Fue un periodo de enorme sufrimiento físico. El cáncer de estómago y sus tratamientos son devastadores para el organismo. La quimioterapia, que en aquella época tenía efectos secundarios aún más brutales que los actuales, deja al paciente exhausto, sin apetito, con el cuerpo debilitado hasta el límite. Para un hombre acostumbrado a la vitalidad del escenario, a la energía del directo, a la adrenalina de hacer reír a miles de personas, vivir en ese estado de fragilidad debía ser también un sufrimiento emocional profundo. Pero Landa sobrevivió. Milagrosamente, después de meses de tratamiento intensivo, el cáncer retrocedió. Los médicos le dieron buenas noticias. El hombre que parecía destinado a seguir los pasos de su madre en la batalla contra esa enfermedad implacable logró lo que muchos no logran: derrotarla. Salir del otro lado. Para muchas personas, superar un cáncer significa tomarse el tiempo necesario para recuperarse, para disfrutar de la vida con más calma, para alejarse de las presiones profesionales que tanto desgastan. Para Miguel Ángel Landa significó exactamente lo contrario. Apenas recuperado físicamente, con las fuerzas apenas restauradas, ya estaba pensando en cómo volver a la pantalla, en cómo recuperar lo que había perdido, en cómo demostrar que, Bienvenidos, podía resucitar en otro canal y encontrar de nuevo a su público. En el año 2002, con la energía renovada de quien ha mirado a la muerte a los ojos y ha salido victorioso, Landa se presentó ante Televen, otro canal venezolano, con su propuesta de revivir Bienvenidos. Televen aceptó. Le ofrecieron la posibilidad de hacer 2 temporadas más. Era una victoria. No completa, no perfecta, pero era una victoria. Sin embargo, el regreso llegó con condiciones que hacían casi imposible recrear la magia original. El pleito legal por los derechos de los personajes significaba que Landa no podía traer consigo al Loco Hugo, a Don Manolo ni a los otros personajes que el público amaba. Tampoco pudo reunir a varios de sus actores originales, que estaban atados a contratos con Venevisión o que habían seguido adelante con otros proyectos. El resultado fue un Bienvenidos diferente. Landa seguía siendo Landa. Su carisma, su timín cómico, su capacidad de conectar con el público eran exactamente los mismos. Pero algo esencial faltaba. Era como escuchar una canción conocida en una versión diferente. Reconoces la melodía, pero extrañas la original. El público también lo sintió así. Las audiencias, que durante 18 años habían sido fieles y masivas, no respondieron al nuevo Bienvenidos con el mismo entusiasmo de antes. Hay que ser justos con lo que aquello significaba. Landa había tenido que hacer demasiadas concesiones, sin sus personajes históricos, sin parte de su elenco original, filmando en exteriores por falta de presupuesto para un gran estudio, con un elenco nuevo que el público apenas conocía y con el que todavía no había construido la complicidad que se tarda años en desarrollar.
Era pedirle demasiado a un show que volvía de condiciones imposibles. Tras unos meses al aire con índices de sintonía decepcionantes, Bienvenidos fue cancelado definitivamente a finales de 2002. Esta vez no habría retorno. Landa lo sabía. Apagó las luces del escenario, como él mismo diría, con la frente en alto pero con el corazón pesado. Había ganado la batalla más importante, la de la vida, para descubrir que algunas otras batallas ya no eran ganables. Era tiempo de soltar. El ocaso de Bienvenidos cerraba un capítulo de la historia televisiva venezolana. Pero dejaba abierta otra herida, quizás más difícil de sanar que el propio cáncer. La injusticia de haber visto su obra más querida terminar sin el final que merecía, despojada de sus personajes, sin el adiós al público que él y su equipo merecían. Entre todas las historias dolorosas que rodean el ocaso de Bienvenidos, hay una que Landa siempre llevó como una herida especialmente profunda. La historia de Bienvenido Roca. Bienvenido Roca era un actor dominicano, nacido en la República Dominicana, que se había incorporado al elenco de Bienvenidos y se había convertido en uno de sus pilares durante casi 2 décadas. Su risa era contagiosa, su timing perfecto, su capacidad de crear complicidad con el público y con sus compañeros era extraordinaria. Con Landa y con el resto del elenco, Roca había hecho reír a toda una generación. Era uno de esos actores que el espectador reconocía de inmediato y que, al verlo aparecer en pantalla, ya sentía que algo bueno estaba por venir. Pero la vida de Bienvenido Roca fue golpeada con una crueldad que supera cualquier guión de ficción. En diciembre de 1999, las torrenciales lluvias que desencadenaron la tragedia de Vargas, uno de los peores desastres naturales de la historia de Venezuela, arrasaron con su casa. De un día para otro, Roca perdió su hogar y sus pocas pertenencias. La catástrofe, que dejó miles de muertos y decenas de miles de damnificados a lo largo de todo el litoral venezolano, se llevó también la estabilidad de este hombre que durante tanto tiempo había alegrado los hogares ajenos. Para el año 2003, Bienvenido Roca fue encontrado en situación de indigencia en un terminal de autobuses venezolano. Estaba desorientado, sucio, confundido. El hombre que había arrancado carcajadas en 34 países deambulaba solo por un terminal de buses sin que nadie lo reconociera, o si lo reconocían, sin que nadie supiera qué hacer para ayudarlo. El cuadro médico que enfrentaba era devastador. Leucemia, tuberculosis, trastorno bipolar, entre otras enfermedades. Era el resultado de años de vida en la calle, de falta de atención médica, de la combinación brutal de una enfermedad mental no tratada con las condiciones más duras de la pobreza absoluta. La enfermedad mental, en particular, dificultaba enormemente cualquier intento de ayudarlo de manera sostenida. Roca no siempre podía comprender su situación ni aceptar el apoyo que le ofrecían, y los periodos de lucidez alternaban con otros de total confusión. Finalmente, Bienvenido Roca pasó sus últimos años internado en un hospital psiquiátrico de Maracaibo. Solo. Olvidado por casi todos. Lejos de las luces del estudio, de las risas del público, de los compañeros con quienes había compartido casi 2 décadas de trabajo. En octubre de 2010, Bienvenido Roca murió en ese hospital. Tenía aproximadamente 78 años. Pesaba apenas 50 kilogramos. Al funeral asistieron menos de 10 personas. Para Miguel Ángel Landa, la noticia de aquella muerte en soledad fue, según quienes lo conocen, uno de los golpes más duros de su vida. No solo por la pérdida del amigo y del compañero, sino por lo que aquella muerte decía sobre el mundo del espectáculo, sobre la fragilidad de la fama, sobre la facilidad con que el mismo público que hoy aplaude puede mañana olvidar. Roca había dado todo lo que tenía durante casi 20 años. Y al final, cuando ya no podía dar nada, el mundo simplemente miró hacia otro lado. El recuerdo de Bienvenido Roca se convirtió para Landa en un recordatorio permanente de las vueltas amargas que da la vida en el mundo del espectáculo. Y también en un testimonio silencioso de todo lo que su programa había significado. No solo un negocio, no solo un éxito televisivo, sino una familia, un vínculo humano, una comunidad de personas que se habían querido y que habían construido algo hermoso juntas. Han pasado más de 2 décadas desde que las luces de Bienvenidos se apagaron por última vez. Más de 20 años desde que Miguel Ángel Landa guardó en silencio los guiones, cerró la puerta del estudio y salió a enfrentar la vida con todo el peso de las pérdidas y con toda la riqueza de lo vivido. Y en ese tiempo, el mundo ha seguido girando, Venezuela ha seguido cambiando. La televisión ha transformado sus formatos y sus plataformas de maneras que ni el propio Landa podría haber imaginado cuando creó Bienvenidos en 1982. Pero algunas cosas no cambian.
El calor que siente el público venezolano cuando escucha el nombre de Miguel Ángel Landa no ha cambiado. El respeto con que sus colegas hablan de él no ha cambiado. Y la dignidad con que este hombre, que ya camina hacia sus 9 décadas de vida, enfrenta cada día no ha cambiado tampoco. Hoy, Miguel Ángel Landa vive alejado del trajín de la televisión y del ojo público. Después de décadas de trabajo incesante, de estudios y teatros, de giras internacionales y episodios semanales, de batallas legales y médicas, el maestro se permite el lujo de la tranquilidad. Vive en Caracas, rodeado de su familia, de los recuerdos de una vida extraordinaria y de la satisfacción de haber dejado una huella que el tiempo no puede borrar. Su hija Dayana Landa es quizás quien mejor mantiene viva la conexión entre el maestro y el público que lo quiere. A través de las redes sociales, Dayana comparte regularmente imágenes y momentos de la vida cotidiana de su padre, el maestro cantando en cumpleaños familiares, sonriendo rodeado de nietos, contando historias de sus años de gloria con esa chispa en los ojos que ni la edad ni las dificultades han podido apagar. Son imágenes íntimas, sin glamour, sin producción televisiva, pero en ellas se ve con claridad que el hombre está bien, que la vida le sonríe en su versión más verdadera y más sencilla. En noviembre de 2024, Miguel Ángel Landa celebró sus 88 años de vida. La celebración fue íntima, en casa, con la familia reunida. Sopló las velas del pastel con buen ánimo, con esa chispa jubilosa que siempre fue su marca personal. Las imágenes que Dayana compartió de ese momento llegaron a los corazones de miles de venezolanos que todavía lo recuerdan y que celebraron desde lejos ese aniversario con el mismo cariño con que durante décadas celebraron cada episodio de su programa favorito. Aunque Landa se mantiene lejos de la televisión activa desde la cancelación definitiva de Bienvenidos, en 2002, eso no ha significado un retiro absoluto del arte. Porque un artista de verdad nunca se retira del todo. La creatividad no se apaga con un contrato o con una cancelación. Sigue viviendo dentro de la persona, buscando expresión donde puede. A lo largo de los años posteriores al cierre de su programa, Landa ha participado en diversas apariciones especiales, en homenajes televisivos, en encuentros con el público que lo busca para recordar los tiempos de Bienvenidos. Cada vez que ha aparecido en pantalla, aunque sea brevemente, la reacción del público ha sido la misma: reconocimiento inmediato, afecto genuino, la sensación de reencontrarse con alguien querido que había estado ausente demasiado tiempo. Ha participado también en proyectos teatrales menores y en encuentros con las nuevas generaciones de actores y comunicadores venezolanos que lo buscan como referente, como maestro en el sentido más literal de la palabra. Y en esos encuentros, Landa no defrauda. El hombre que durante décadas transmitió bondad y humor desde una pantalla de televisión sigue haciéndolo desde la cercanía de una conversación, desde el ejemplo de una vida bien vivida a pesar de todos sus golpes. Hay que mencionar también su participación en documentales y materiales audiovisuales que han intentado preservar la memoria de Bienvenidos y del cine venezolano de su época. La historia del programa, sus conflictos con Venevisión, el asunto de los derechos de los personajes, todo eso ha sido objeto de investigación periodística y documental en Venezuela. Y Landa ha hablado, cuando ha tenido la energía y las ganas de hacerlo, con una franqueza que pocas personas en su posición se permiten. Sin filtros, sin el lenguaje diplomático de quien cuida su imagen corporativa. Con la verdad de alguien que ya no tiene nada que perder y que siente que la historia merece ser contada con honestidad. Pero más allá de los trabajos y las apariciones, lo que define la vida actual de Miguel Ángel Landa, y lo que definiría su historia para las generaciones que no lo conocieron en su momento de máxima gloria, es su legado. Y ese legado es inmenso. En Venezuela, el nombre de Miguel Ángel Landa es sinónimo de humor genuino, de comedia con corazón, de entretenimiento que no necesita ofender ni degradar para arrancar una carcajada. Es común que en el país, cuando se habla de él, se use el título de maestro, no como un eufemismo educado sino como un reconocimiento real de lo que representa. Alguien de quien se aprende, alguien cuyo trabajo ha marcado a generaciones enteras de artistas y de espectadores. Las frases que Landa popularizó durante 18 años de Bienvenidos siguen vivas en el habla cotidiana venezolana. Hagan bien y no miren a quién, es quizás la más repetida, la que más gente lleva grabada en la memoria como si fuera una enseñanza familiar, algo que un abuelo o un padre les dijo alguna vez y que resultó ser una sabiduría aplicable a casi cualquier situación de la vida. El hecho de que esa frase no haya caído en el olvido, de que todavía circule en conversaciones, en mensajes de texto, en posts de redes sociales, dice todo sobre el calado que tuvo el trabajo de Landa en el tejido emocional de su sociedad. En la República Dominicana, país natal de Bienvenido Roca, el programa Bienvenidos también dejó una huella profunda.
El show se transmitió allí durante años a través de Antena Latina y fue adoptado por el público dominicano como si fuera una producción propia. Miguel Ángel Landa pasó a ser considerado, en ese país caribeño, un cómico querido y adoptado, una figura que pertenecía tanto al patrimonio cultural venezolano como al dominicano. Y eso, para un programa de televisión, es la prueba máxima de que su contenido tocó algo universal, algo que trasciende las fronteras nacionales y los accidentes de la geografía. A lo largo de toda América Latina, en los 34 países donde, Bienvenidos, se transmitió, hay personas que todavía recuerdan el tema musical del programa, que todavía pueden imitar la voz y los gestos del Loco Hugo o de Don Manolo, que todavía sonríen cuando alguien menciona el nombre del show. Eso es un legado cultural de primera magnitud. No todos los grandes programas de televisión dejan esa clase de huella. Muchos de los que tuvieron altos ratings y grandes presupuestos han caído en el olvido. Bienvenidos, permanece vivo en la memoria popular de manera orgánica, sin campañas de nostalgia ni plataformas de streaming que lo relancen. Vive porque la gente lo eligió preservar. Desde el punto de vista del legado artístico, Miguel Ángel Landa representa también un modelo de integridad creativa que pocas veces se ve en la historia del espectáculo latinoamericano. Un hombre que nunca comprometió su visión artística por comodidad o por presiones externas, que pagó un precio enorme por esa intransigencia, pero que hoy puede mirar hacia atrás sabiendo que lo que hizo fue siempre suyo, siempre genuino, siempre honesto. Su historia también tiene un valor pedagógico que va más allá del mundo del entretenimiento. La historia de un niño que nació en la pobreza, que perdió a su madre cuando tenía 9 años, que fue rechazado por la industria que quería conquistar, que fue traicionado por la empresa que lo vio brillar, que sobrevivió un cáncer agresivo y que, a pesar de todo, llegó a sus 88 años con el respeto del público y la conciencia tranquila. Es una historia de resiliencia en el sentido más puro y más poderoso de la palabra. No la resiliencia de los libros de autoayuda. La resiliencia de la vida real, con sus contradicciones y sus cicatrices. A lo largo de este recorrido por la vida extraordinaria de Miguel Ángel Landa, hemos visto nacer y crecer a un artista genuino. Hemos acompañado al niño de la pastora que vendía avena y soñaba con las películas, al joven tartamudo que encontró en el arte su medicina y su vocación, al actor que viajó hasta Roma a aprender su oficio, al hombre que construyó un universo televisivo que hizo reír a un continente entero. Pero también hemos visto la otra cara de esa historia luminosa. Hemos visto la traición de una empresa que se quedó con lo que no era suyo. Hemos visto a un hombre luchar en silencio contra una enfermedad que le robó el sueño de una despedida digna de su carrera. Hemos visto el dolor de perder a un amigo y compañero en las condiciones más trágicas que puedan imaginarse. Y sin embargo, lo que permanece, lo que queda al final de este recorrido, no es el dolor ni la traición ni la injusticia. Lo que permanece es el calor. El calor de, sean todas y todos bienvenidos. El calor de, hagan bien y no miren a quién. El calor de un hombre que, durante 18 años, cada semana sin excepción, se presentó ante su público con la voluntad genuina de hacer el bien que estaba en su mano hacer reír, unir familias frente a un televisor, demostrar que el humor puede ser a la vez divertido y digno, entretenido e inteligente. Miguel Ángel Landa es, en el sentido más profundo de la palabra, un maestro. No solamente porque fue técnicamente brillante como actor, creador y comunicador, sino porque, a través de toda su obra y de toda su vida, enseñó algo que va más allá del oficio, que se puede construir algo grande desde la nada, que se puede sobrevivir a las peores pérdidas, que se puede mantener la dignidad cuando el mundo intenta quitártela, y que, al final del día, lo más importante que un ser humano puede hacer es exactamente lo que él hizo durante décadas: hacer el bien y no mirar a quién. Hoy, querido espectador, mientras el maestro Landa disfruta de la paz que tanto se ganó, rodeado de su familia y de la gratitud silenciosa de millones de personas que lo llevan en el corazón, nosotros te hacemos la misma invitación que él hacía cada semana desde la pantalla chica.